Firma esto ahora o me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta industria. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros mientras mi jefe, Finlay Burke, deslizaba la carta de renuncia por la mesa de conferencias de vidrio. Sus nudillos se tensaron contra el borde del documento, los dedos extendiéndose como pálidas arañas. La sala de conferencias parecía increíblemente pequeña, las paredes cerrándose con cada respiración superficial que tomaba. Necesito esto hoy, Sarah. Su voz bajó a un susurro para que los empleados que pasaban no pudieran oír. Tu desempeño no ha cumplido con las expectativas. Ambos sabemos que esto es lo mejor. 3 años de duplicar las métricas del departamento. Las noches interminables, los fines de semana cancelados, las ideas que él había reclamado como propias en las reuniones ejecutivas. Y ahora, después de que yo había cuestionado esas transacciones inusuales. En los informes del último trimestre, esta emboscada. Levanté la pluma, mi visión reduciéndose a un punto, la carta de renuncia difuminándose frente a mí, pero una frase permaneció cristalina. Renuncia voluntaria. Alcé la vista hacia la expresión triunfante de Finlay y hacia el guardia de seguridad que merodeaba justo afuera de la puerta, y tomé mi decisión. Lo que él no sabía era que yo me había estado preparando para este momento. Durante semanas, había documentado cada solicitud irregular, cada directiva cuestionable, cada amenaza velada. Había estudiado la legislación laboral hasta que el amanecer atravesaba las persianas de mi apartamento. Firmé sin protestar, pero cuando Finlay se apartó para contestar una llamada, hice una sutil alteración al texto estándar. Su error, subestimar el poder de una sola palabra. Antes de continuar con esta historia, necesito que entiendas algo importante. El conocimiento es el arma que nunca se atasca. Si alguna vez te has sentido impotente frente a alguien que parecía intocable, quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de compartir no trata solo de venganza. Se trata de reclamar tu poder en un mundo diseñado para arrebatártelo. Mi nombre es Cira Menon, y hasta hace 3 meses, fui la analista financiera principal en Beckworth Industries. Tengo 34 años, soy soltera, con una maestría en analítica empresarial y una certificación en contabilidad forense que obtuve asistiendo a clases nocturnas. La mayoría de la gente me describe como meticulosa, algunos dicen que obsesiva con los detalles. Codifico mi calendario por colores, ordeno alfabéticamente mi estante de especias y puedo detectar una discrepancia numérica como la mayoría de las personas nota un relámpago. Mis padres emigraron de la India antes de que yo naciera, asentándose en un pequeño pueblo del Medio Oeste donde mi padre abrió un taller de reparación de aparatos electrónicos. Siempre revisa primero los componentes más pequeños, solía decir encorvados sobre las placas de circuito. La conexión más diminuta suele causar las fallas más grandes. Esto se convirtió en mi filosofía de vida. Prestar atención a los detalles que otros pasan por alto. Cuando me uní a Beckworth hace 4 años, la empresa estaba en plena expansión, abriendo nuevas oficinas en todo el país. La directora ejecutiva, Aubrey Beckworth, tenía fama de innovadora e inclusiva. El eslogan de la compañía, construyendo mejores futuros juntos, adornaba cada pared, firma de correo electrónico y taza de café. Yo creí en ello, quizás ingenuamente. Finlay Burke se convirtió en mi supervisor directo 2 años después de mi ingreso. Había sido transferido desde la oficina de la costa oeste con brillantes recomendaciones y un currículum impresionante. Alto, con cabello prematuramente plateado y una voz que exigía atención, Finlay se movía por la oficina como si le perteneciera. El equipo ejecutivo lo adoraba. La junta alababa sus nuevas perspectivas. Los problemas comenzaron de forma sutil. Primero, mi nombre desapareció de los créditos de las propuestas de proyectos. Luego vino la exclusión de las reuniones a las que antes asistía. Mis informes requerían múltiples revisiones por claridad, mientras que a colegas varones con hallazgos similares se les aprobaban de inmediato. Estás paranoica, me susurró mi compañero Theo cuando mencioné el patrón. Finlay Solo. Es exigente. Es así con todos. Pero no lo era. Empecé a llevar un registro, fechas, horas, testigos, frases exactas. Cuando Finlay elogió a Vincent por el modelo de proyección trimestral que yo había creado. Cuando interrumpía mis presentaciones pero daba a otros su atención completa. Cuando programaba almuerzos de equipo durante mi cita fija de terapia, a pesar de que mi calendario mostraba claramente el conflicto. Aún así, sobresalía. La eficiencia.
De nuestro departamento aumentó un 22% gracias a mi enfoque sistemático en la gestión de flujos de trabajo. Creé una herramienta de análisis predictivo que ahorró a la empresa millones en costos de adquisiciones, me mantuve visible, valiosa y vigilante. Entonces llegaron las discrepancias financieras. Comenzó con una anomalía en los informes del tercer trimestre. Transferencias entre presupuestos departamentales que carecían de los códigos de autorización adecuados. Cantidades pequeñas, fáciles de pasar por alto, pero que seguían un patrón. Crucé referencias con trimestres anteriores y encontré irregularidades similares que se remontaban a la llegada de Finlay. Estas transacciones necesitan explicación, dije durante nuestra reunión individual, deslizando las copias impresas resaltadas sobre su escritorio. La cadena de autorizaciones está incompleta. Finlay apenas miró los papeles. Contabilidad aprobó esto. Te estás extralimitando, Syra. Pero contabilidad requiere firmas a nivel de dirección para transferencias interdepartamentales. Estas no las tienen. Su expresión cambió entonces, algo frío reemplazando su habitual sonrisa desdeñosa. Déjalo. Esto no es asunto tuyo. No lo dejé. En cambio, creé una carpeta segura en mi disco personal y continué reuniendo pruebas. El patrón se expandió. Reasignaciones presupuestarias coincidiendo con bonos de desempeño, contratos con proveedores con precios inflados hacia subsidiarias de estructuras de propiedad opacas, informes de gastos con anomalías constantes. La hostilidad se intensificó con incrementos precisos. Mi evaluación de desempeño, que antes superaba expectativas, de pronto citó problemas de comunicación y falta de alineación con los objetivos del equipo. Mis asignaciones de proyectos se redujeron a tareas administrativas. Mis correos a otros jefes de departamento quedaron sin respuesta. Está construyendo un caso contra ti, advirtió Verane del área legal durante una copa después del trabajo. Ten cuidado. Documenta todo. Yo ya estaba documentando todo. Pero ahora añadí sesiones nocturnas de investigación sobre derecho laboral, protecciones para denunciantes corporativos y precedentes de despido indirecto. Instalé una aplicación de grabación en mi teléfono. Reenvié correos clave a mi cuenta personal. Tomé fotografías de documentos que misteriosamente desaparecían de las carpetas compartidas. La escalada final llegó después de la revisión trimestral ejecutiva. Aubrey Beckworth había elogiado mi análisis de adquisiciones, pidiéndome que lo presentara en la próxima reunión de la Junta. Excelente trabajo, Cira, dijo, apretando mi hombro. Esto es exactamente el tipo de pensamiento innovador que necesitamos. La expresión de Finlay permaneció agradable, pero sus ojos me siguieron como un depredador durante el resto de la reunión. Esa tarde, mi acceso a varias bases de datos críticas fue revocado por actualizaciones de protocolo de seguridad. Al día siguiente, un correo electrónico anunció que Vincent se encargaría de la presentación ante la Junta debido a su familiaridad con el contexto general. Cuando cuestioné esa decisión, Finlay me llamó a su oficina. Tu actitud se ha vuelto problemática, dijo, modulando cuidadosamente su voz mientras cerraba la puerta. Varios colegas han expresado preocupaciones sobre tus habilidades de colaboración. ¿Qué colegas?, pregunté. Me gustaría abordar sus inquietudes directamente. Eso no es apropiado. Esto es un patrón, Cira. Primero, las acusaciones infundadas sobre irregularidades financieras. Ahora, esta insubordinación. Pedir una aclaración no es insubordinación. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Déjame ser claro. Tu puesto aquí se está volviendo precario. Te recomiendo concentrarte en mejorar tu desempeño en lugar de cuestionar las decisiones de la gerencia. Esa noche me reuní con una abogada laboral. Eleanor Pham escuchó atentamente mi relato, revisando las pruebas que había reunido. Esto es un manual de ambiente laboral hostil, dijo, ajustándose las gafas rectangulares. El patrón es claro y tu documentación es excelente. Pero esta es la realidad. Estos casos son agotadores, costosos y, a menudo, dañan la carrera, incluso cuando ganas. ¿Entonces deberías simplemente renunciar? No. Golpeó con un dedo mi carpeta de pruebas. Si quieren que te vayas, haz que lo paguen. Los acuerdos por despido indirecto pueden ser sustanciales con pruebas como las tuyas. Pero prepárate. Lo más probable es que intenten forzarte a renunciar primero. Tenía razón. 3 días después, Finlay comenzó a copiar a recursos humanos en cuestiones triviales de mi trabajo.
Una semana después recibí mi primera advertencia formal por incumplir plazos en asignaciones dadas con tiempos imposibles. La semana siguiente, mi espacio de trabajo fue reubicado en un rincón aislado cerca de la sala de servidores, donde el zumbido constante del equipo hacía casi imposibles las conversaciones telefónicas. A través de todo, mantuve registros meticulosos. Respondí a cada acusación con hechos documentados. Me mantuve impecablemente profesional en cada interacción y me preparé para la confrontación inevitable. Llegó antes de lo esperado. Un miércoles por la mañana, mi calendario se actualizó con una reunión obligatoria en la sala de conferencias B. Sin agenda, sin otros asistentes, solo Finlay. Mientras caminaba hacia la sala de conferencias, Veronique pasó junto a mí en el pasillo, con la expresión tensa. «Ha estado con recursos humanos toda la mañana», murmuró sin detenerse. Asentí, cristalizando mi plan de emergencia. En mi bolso llevaba una carpeta con copias de todas mis pruebas, organizadas cronológicamente, mi teléfono estaba grabando, y yo había estudiado la plantilla estándar de renuncia utilizada por Beckworth Industries, incluidas todas sus implicaciones legales. Lo que nos lleva de nuevo a esa mesa de conferencias de vidrio, la carta de renuncia y el ultimátum de Finlay. Cuando se apartó para contestar una llamada, no dudé. Con mano firme taché renuncia voluntaria y escribí encima, despido indirecto. Debido a ambiente laboral hostil. Añadí la fecha y la hora en el margen. Mi letra clara y ordenada. Finlay regresó, arrancó el papel sin leerlo y sonrió con la satisfacción de un hombre que cree haber ganado. Despeja tu espacio de trabajo antes de que termine el día. Seguridad te escoltará a la salida. Lo entiendo, dije, manteniendo el contacto visual. Necesitaré esto documentado para mis registros. Su sonrisa vaciló brevemente. Recursos humanos. Proporcionará la documentación necesaria. Asentí y me levanté para irme. Al llegar a la puerta, me giré solo para confirmar. Esta reunión fue a tu solicitud, ¿correcto? Para discutir mi situación laboral. Sí, respondió con impaciencia. Tal como se documenta en la carta que acabas de firmar. Gracias por aclararlo. Cerré la puerta detrás de mí, con el corazón latiendo con fuerza pero la mente clara. En el baño respiré profundamente hasta que mis manos dejaron de temblar. Luego llamé a Eleanor Pham. Sucedió, dije. Exactamente. ¿Cómo lo predijiste? ¿Hiciste la modificación? Sí. No se dio cuenta. Bien. Envíame todo ahora. Tendré la denuncia formal lista en 1 hora. A las 3 ya había empacado mis pertenencias personales en una pequeña caja. Como se había prometido. Un guardia de seguridad llamado Luis esperaba cerca, incómodo con su tarea. Lamento esto, señorita Menon, dijo en voz baja. Nunca me hizo sentido que dejaran ir a alguien como usted. Gracias, Luis. Lo aprecio. Antes de salir, hice 2 paradas finales. La primera, en el Departamento de Recursos Humanos, donde entregué a Law Director Amani Wilson Unsobre Saladu. Esta es una denuncia formal de despido indirecto y ambiente laboral hostil, dije con voz firme. Incluye la carta de renuncia alterada que el señor Burke me proporcionó hoy, la cual enmendé antes de firmar para reflejar con exactitud la situación. También he incluido documentación de los problemas continuos que llevaron a este punto. La expresión de Imani permaneció neutral, pero sus ojos se abrieron un poco más. Revisaré esto de inmediato. Mi abogada se pondrá en contacto mañana por la mañana. Ella tiene copias de todo lo que está en ese sobre. Mi segunda parada fue en el escritorio de Theo. Alzó la vista, sorprendido por mi acercamiento con él. Guardia esperando a pocos metros. ¿Te vas?, preguntó, levantándose a medias de su silla. No por elección, respondí. Pero antes de irme, revisa la carpeta compartida. Q Finance Quarterly Historical. Concéntrate en los patrones de transferencias y en las carpetas marcadas con las iniciales de Finlay. Compáralas con el calendario de bonos ejecutivos. Su ceño se frunció. Sara, ¿qué estás diciendo? Solo mira, y ten cuidado con quién lo comentas. Le apreté el hombro y me marché. Luis me escoltó hasta el vestíbulo cargando mi caja a pesar de mis protestas. En la entrada principal, se detuvo. Sabe, señorita Menon, llevo 12 años trabajando en seguridad aquí. He visto a mucha gente entrar y salir. Los que se marchan en silencio cuando no han hecho nada malo, nunca regresan. Pero los que se mantienen firmes, sonrió levemente. Esos suelen volver.
Si alguna vez has enfrentado una injusticia que parecía demasiado poderosa para combatir, si alguna vez tragaste tus palabras porque hablar parecía demasiado peligroso. Quédate conmigo, porque lo que ocurrió después cambió no solo mi carrera, sino mi entendimiento del poder mismo. Antes de continuar, tómate un momento para dar me gusta a este vídeo y suscribirte al canal si crees en defender lo que es correcto, incluso cuando aterra hacerlo. Activa la campanita de notificaciones porque la conclusión de esta historia revela exactamente cómo el conocimiento, la preparación y el coraje pueden transformar un momento de impotencia en justicia que se extiende más allá de lo que podrías imaginar. Esa noche no dormí. En su lugar, me senté en el balcón de mi apartamento, observando las luces de la ciudad mientras repasaba los acontecimientos del día. El aire se sentía diferente de alguna manera, más ligero, a pesar de la incertidumbre que me aguardaba. Por primera vez en meses, respiré profundamente sin la opresión en el pecho que se había vuelto tan familiar que había dejado de notarla. Mi teléfono vibró a las 7:13 de la mañana siguiente. Número desconocido. Habla Sarah Menon. Señorita Menon. Soy Amani Wilson de Recursos Humanos. Su voz sonaba tensa. Hemos revisado su documentación y necesitamos que venga esta mañana a una reunión con la alta dirección. ¿Debo entender entonces que sigo empleada en Beckworth? Una pausa. Su estatus laboral es complicado en este momento. El documento que usted presentó crea una situación legal que necesitamos abordar de inmediato. Estaré allí a las 9 con mi abogada. Eso no será. Estaré allí a las 9 con mi abogada, repetí, mi voz baja pero firme, o podemos proceder directamente con una demanda formal. Otra pausa. 9. Sala de conferencias, piso 14. Le envié un mensaje a Eleanor de inmediato y ella aceptó reunirse conmigo en una cafetería cerca de la oficina a las 8:30. Cuando llegué, ya estaba allí, impecable en un traje color carbón, desplegando documentos sobre una mesa en la esquina. Están en pánico, dijo sin preámbulos. Recibí 3 llamadas de su departamento legal anoche, cada una más conciliadora que la anterior. Tu documentación es excepcional. ¿Qué debo esperar? Intentarán minimizar la situación. Ofrecerán acuerdos con cláusulas de confidencialidad. Intentarán aislar el comportamiento de Finlay de la responsabilidad de la empresa. Apiló los papeles en un montón preciso. Nuestra posición es simple. La empresa permitió un ambiente laboral hostil por negligencia en la supervisión. Tenemos pruebas tanto de la hostilidad como de las irregularidades financieras que identificaste. ¿Y si se niegan a reconocerlo? La sonrisa de Eleanor era delgada y precisa. Entonces procederemos con cargos formales que desencadenarán auditorías externas y requisitos de divulgación pública. Su elección. A las 8:57, atravesamos la entrada principal de Beckworth. Luis estaba en la mesa de seguridad, sus cejas se alzaron sorprendido al verme. Señorita Menon. Sonrió levemente. No esperaba verla de regreso tan pronto. Las circunstancias cambian, respondí, firmando el registro de visitantes. Así es, dijo entregándome una credencial temporal. El piso 14 está bastante ocupado esta mañana. Muchas reuniones inesperadas. En el ascensor, Eleanor repasó nuestra estrategia por última vez. Déjales hablar primero. Necesitamos entender su posición antes de mostrar nuestra jugada completa. El área de recepción del piso 14 vibraba con actividad inusual. Assistants corrían entre oficinas, cargados de carpetas. A través de las paredes de vidrio, vislumbré a ejecutivos en intensas discusiones. Cerca de la sala de conferencias principal, Theo conversaba con Veronique, ambos pálidos y serios. Cuando Theo me vio, sus ojos se abrieron y me dio un leve asentimiento casi imperceptible. Imani Wilson emergió de la sala de conferencias, su compostura habitual ligeramente fracturada. Señorita Menon, gracias por venir. Y usted debe ser Eleanor Pham, asesora legal de la señorita Menon. Eleanor extendió la mano. ¿Comenzamos? Dentro de la sala de conferencias estaba la misma Aubrey Beckworth, flanqueada por el asesor jurídico general de la empresa y la directora de operaciones. Notablemente ausente estaba Finlay. Señorita Menon, comenzó Aubrey, su voz normalmente cálida ahora formal. Hemos revisado su denuncia y la documentación de respaldo. Las acusaciones son graves y preocupantes. No son acusaciones, corregí. En voz baja. Son hechos documentados. El asesor jurídico general, un hombre llamado Pascal, cuyo apellido nunca había escuchado, carraspeó.
Antes de continuar, queremos enfatizar que Beckworth Industries se toma la conducta laboral con la máxima seriedad. Si ha habido violaciones a nuestras políticas, queremos abordarlas adecuadamente. Sí, repitió Eleanor, haciendo que esa sola sílaba sonara peligrosa. Aubrey levantó levemente la mano. No estamos disputando las experiencias de la señorita Menon. Estamos intentando comprender el alcance completo de la situación. El alcance se extiende más allá de mi clienta, dijo Eleanor. Según nuestra investigación preliminar, varios empleados han experimentado un trato similar bajo la supervisión del señor Burke. Un destello de sorpresa genuina cruzó el rostro de Aubrey. ¿Han hablado con otros empleados? No, interrumpí. Pero ellos han empezado a hablar con su departamento de recursos humanos desde ayer por la tarde. Creo que 3 mujeres de diferentes departamentos ya se han presentado. Imani asintió casi imperceptiblemente, confirmando mi declaración. También nos preocupan las irregularidades financieras que identificó la señorita Menon, continuó Eleanor. Esas requieren investigación inmediata por parte de auditores independientes. Pascal se movió incómodo en su asiento. Tenemos procedimientos de auditoría interna que no detectaron estas discrepancias durante 2 años. Lo terminé yo. Eso sugiere o bien negligencia o complicidad en sus sistemas de supervisión financiera. La sala quedó en silencio. Aubrey me observó con nueva intensidad, como si me viera claramente por primera vez. ¿Qué es exactamente lo que busca, señorita Menon?, preguntó finalmente. Eleanor abrió su portafolio. Reincorporación total con pago retroactivo desde la fecha del despido indirecto. Una investigación independiente y exhaustiva tanto del ambiente laboral hostil como de las irregularidades financieras. Responsabilidad para todas las partes implicadas en crear o permitir estas condiciones y cambios estructurales para evitar situaciones similares en el futuro. ¿Y si contraofrecemos con un acuerdo económico?, preguntó Pascal. Entonces procederemos con cargos formales que requerirán divulgación pública, respondió Eleanor con calma. Mi clienta no está interesada en ser silenciada con dinero. Aubrey se inclinó hacia adelante. ¿Y el señor Burke? ¿Qué espera usted respecto a su puesto? La miré directamente a los ojos. Eso es algo que deben determinar tras una investigación adecuada, pero no volveré a trabajar bajo su supervisión. La reunión continuó otra hora, pasando en círculo por legalidades, procesos y próximos pasos. Al concluir, había sido formalmente reincorporada con una reasignación temporal al equipo de análisis ejecutivo, reportando directamente a la COO. Una firma investigadora independiente llegaría al día siguiente. Y Finlay había sido puesto en licencia administrativa pendiente del resultado de la investigación. Mientras nos preparábamos para salir, Aubrey le pidió a Eleanor un momento a solas conmigo. Tras una mirada para confirmar que me sentía cómoda, Eleanor salió de la sala. Le debo una disculpa, dijo Aubrey una vez que estuvimos solas. Me enorgullezco de construir una empresa ética donde todos puedan prosperar. No vi lo que estaba sucediendo en tu departamento. Las jerarquías pueden crear puntos ciegos, respondí. Incluso para los líderes con las mejores intenciones. Ella asintió lentamente. Las discrepancias financieras que identificaste, ¿qué tan extensas crees que son? Lo suficientemente significativas como para afectar los informes trimestrales. Lo suficientemente sistemáticas como para sugerir manipulación intencional y con patrones que correlacionan con las estructuras de bonos ejecutivos. Algo se endureció en su expresión. Entiendo, eso cambia considerablemente la naturaleza de esta situación. Sí, lo hace. Milavant para Erm. Una pregunta, si me permite. ¿Fue informado Finlay de mi reincorporación? Fue notificado de su licencia administrativa esta mañana. Aún no conoce todas las circunstancias. Hizo una pausa. Se espera que desocupe su oficina mañana por la mañana bajo supervisión. Al salir de la sala de conferencias, Theo me esperaba cerca de los ascensores. Eres una mujer magnífica y aterradora, susurró al acercarme. Todo el departamento de finanzas está en agitación. Han bloqueado todos los servidores a los que tenía acceso Finlay. ¿Revisaste esas carpetas? Asentí. Él también. Lo hice, y saqué copias antes de reportarlo. Los patrones eran imposibles de ignorar una vez que sabías dónde mirar. Vaciló. Debería haberte escuchado cuando planteaste tus inquietudes por primera vez. Lo que importa es que al final lo hiciste. La verdad necesita testigos para tener poder. La semana siguiente transcurrió con vértigo.
Los investigadores independientes establecieron una oficina temporal en el piso 12, entrevistando a decenas de empleados. Pasé horas guiándolos a través de mi documentación, explicando los patrones que había identificado tanto en la conducta laboral como en los registros financieros. Para el viernes, la cantidad de empleados que habían reportado conductas inapropiadas de Finlay había llegado a 11, 8 mujeres y 3 hombres, de múltiples departamentos. La investigación financiera se había ampliado para incluir relaciones con 3 compañías proveedoras y patrones inusuales en la asignación de proyectos. Yo regresé a mi espacio de trabajo habitual, ahora reubicado en un rincón luminoso cerca del centro del equipo de finanzas. Colegas que antes evitaban el contacto visual ahora se detenían con café y preguntas. Algunos se disculparon por su silencio. Otros compartieron historias de sus propias experiencias incómodas. La atmósfera en toda la oficina había cambiado. La tensión se liberaba en algunos lugares, se intensificaba en otros, mientras la gente reconsideraba su propia complicidad en lo que había ocurrido. El miércoles de la segunda semana, Eleanor llamó con una actualización. Los hallazgos iniciales son demoledores, dijo. Los investigadores han identificado lo que parece ser un esquema de sobornos relacionado con contratos de proveedores. Finlay estaba dirigiendo negocios hacia empresas en las que tenía intereses financieros no revelados, luego manipulaba los presupuestos internos para ocultar los costos inflados. ¿Cuánto dinero estamos hablando? La estimación preliminar es de 1,2 millones en 2 años, y eso que solo han examinado aproximadamente la mitad de los contratos señalados en tu documentación. Apoyé mi mano contra la ventana de mi apartamento, sintiendo el vidrio frío contra la palma. ¿Qué pasa ahora? La empresa tiene 2 opciones. Manejar esto internamente con un despido y una posible recuperación civil, o involucrar a las autoridades para presentar cargos penales. Dada la magnitud, sospecho que tendrán que hacer lo segundo. Tenía razón. Al día siguiente, Aubrey convocó a una reunión general de todo el personal. Su apariencia normalmente impecable mostraba sutiles señales de tensión, un botón desabrochado. En el blazer, el cabello recogido con más severidad de lo habitual. Quiero abordar directamente la investigación en curso, comenzó, su voz extendiéndose por la abarrotada cafetería. Lo que empezó como una denuncia de conducta laboral ha destapado irregularidades financieras que no pueden ser ignoradas ni manejadas internamente. Hemos presentado denuncias formales ante las autoridades correspondientes, quienes estarán llevando a cabo su propia investigación. Un murmullo recorrió la sala. Asumo plena responsabilidad por las fallas de supervisión que permitieron que esto sucediera, continuó. Estamos implementando cambios inmediatos en nuestros controles financieros, en las estructuras de reporte y en la supervisión gerencial. Y lo más importante, estamos creando nuevos canales para que los empleados puedan reportar inquietudes sin temor a represalias. Hizo una pausa, escaneando la sala. A quienes experimentaron maltrato y sintieron que no podían hablar, les pido disculpas. A quienes sí hablaron y no fueron escuchados, les pido disculpas más profundas. Y a la persona que finalmente nos obligó a escuchar, sus ojos encontraron los míos. Estoy tanto arrepentida como agradecida. Los cambios llegaron rápidamente después de eso, nuevos protocolos de supervisión financiera, relaciones de reporte reestructuradas, capacitaciones obligatorias sobre conducta laboral y protecciones para denunciantes. La investigación se amplió y luego concluyó 6 semanas más tarde con un informe exhaustivo que el equipo ejecutivo revisó con semblantes cenicientos. Finlay nunca volvió al edificio desde que comenzó su licencia administrativa. Según los rumores de oficina, había contratado a un abogado defensor agresivo e intentaba negociar inmunidad a cambio de información sobre una implicación más amplia en los fraudes financieros, insinuando que otros en la dirección lo sabían o habían participado. 3 meses después de haber enmendado aquella carta de renuncia, recibí 2 comunicaciones inesperadas. La primera fue un correo electrónico de Aubrey pidiéndome que considerara un nuevo puesto, directora de integridad financiera, reportando directamente a ella con supervisión de cumplimiento en todos los departamentos. La segunda fue un mensaje de texto de un número desconocido. Me has arruinado. Espero que estés satisfecha con lo que hiciste. El último intento de intimidación de Finlay, enviado el día antes de su acusación formal por múltiples cargos. Defraudé. No respondí a su mensaje. No había nada que decir. Esto no se trataba de arruinarlo a él. Se trataba de negarme a ser arruinada yo.
Acepté el puesto de directora después de negociar tanto el salario como la autoridad que el rol requería. Mi primer acto oficial fue implementar un sistema que permitiera reportar anónimamente inquietudes financieras con protocolos de revisión obligatoria. El segundo fue recomendar ascensos para Theo y Veronique, quienes habían brindado apoyo crucial durante la investigación. La empresa anunció los cambios organizacionales en la reunión anual de todo el personal, donde Aubrey reconoció públicamente la dolorosa pero necesaria transformación que Beckworth había experimentado. A veces las contribuciones más valiosas vienen de quienes están dispuestos a decir verdades incómodas, dijo, invitándome al podio. Sarah Menon convirtió un momento de injusticia en una oportunidad de mejora institucional. Estamos agradecidos de que eligiera luchar por lo correcto en lugar de marcharse. Al subir para hablar, vi a Luis al fondo de la sala saludándome con una pequeña inclinación. Pensé en las palabras de mi padre sobre cómo los componentes más diminutos causan las fallas más grandes y en cómo, a veces, arreglar esas pequeñas conexiones puede transformar un sistema entero. Hace 6 meses, me dijeron que firmara una carta de renuncia o que nunca volvería a trabajar en esta industria. Firmé, pero no lo que se esperaba. Ese momento me enseñó algo crucial. El poder no siempre reside en quienes parecen tenerlo. A veces el poder reside en el conocimiento. En la preparación, en la disposición de mantenerse firme cuando otros esperan que te derrumbes. Miré los rostros que me observaban. A algunos los conocía bien, a otros apenas. Todos parte del sistema que había ayudado a reconstruir. Trataba de si aceptamos entornos donde la intimidación pesa más que la integridad. De si permitimos que el miedo silencie la verdad. Cada uno de nosotros toma esa decisión a diario en formas grandes y pequeñas. Me detuve, recordando el peso de la pluma en mi mano aquel día, la claridad que había surgido en ese momento de decisión. Yo elegí cambiar una sola palabra en un documento. Esa elección desencadenó una transformación que ninguno de nosotros podría haber previsto. Tus elecciones importan también. Incluso las pequeñas, sobre todo las pequeñas, se acumulan. En la cultura que creamos juntos, en cuanto a Finlay, el sistema legal entregó su propia forma de justicia. Tras declararse culpable de cargos reducidos, recibió una sentencia de 3 años y una orden de restitución. Su reputación profesional quedó destruida, no a través de una exposición dramática, sino mediante la documentación sistemática de sus propias decisiones. Decisiones que había tomado creyendo que nadie observaba con la atención suficiente para atraparlo. Las conferencias de la industria, donde alguna vez acaparó atención, ahora presentaban su caso como ejemplo de advertencia sobre fallos de ética corporativa. La misma precisión que había utilizado para manipular sistemas se convirtió en la herramienta de su ruina cuando esos sistemas fueron examinados adecuadamente. La victoria más profunda, sin embargo, no fue su caída. Fue ver a Beckworth transformarse en la empresa que siempre había dicho ser. Ver a colegas encontrar su voz tras años de silencio. Ser testigo del poder de la verdad documentada contra el engaño sistémico. 1 año después de enmendar aquella carta de renuncia, recibí un premio de liderazgo en la industria por el marco de cumplimiento que había desarrollado. Al aceptarlo, distinguí un rostro familiar en la audiencia, Eleanor Pham, ahora al frente de una práctica especializada en casos de justicia laboral. No solo ganaste un caso, me dijo en la recepción después. Cambiaste la manera en que toda una empresa entiende la responsabilidad. Eso es extraordinariamente raro. No fui solo yo, respondí. Fueron todos los que hablaron después. Todos los que habían estado esperando el permiso para decir la verdad. Ella sonrió. Pero alguien tenía que ser la primera. Alguien tenía que demostrar que era posible. Esa noche llamé a mi padre para contarle sobre el premio. Tenías razón, papá, dije. Los componentes más pequeños realmente determinan si todo el sistema funciona o falla. Y los cambios más pequeños, respondió él, con el orgullo templando su voz, a veces pueden reiniciarlo todo. Si esta historia resonó contigo, espero que compartas tu propia experiencia en los comentarios. ¿Alguna vez enfrentaste un momento en el que cambiar una sola cosa, una palabra, una decisión, una acción transformó tu situación? ¿O quizás ahora mismo estás frente a ese momento, reuniendo el valor para actuar? Recuerda, el poder no suele estar con quienes intimidan, sino con quienes se niegan a ser intimidados. Dale, me gusta, a este vídeo si crees en defender lo que es correcto y suscríbete para escuchar más historias de valentía ordinaria que conducen a un cambio extraordinario.
Porque a veces la firma más importante no está en una carta de renuncia. Está en la decisión de confiar lo suficiente en tu propio valor como para defenderlo.